Hola, yo soy Ricardo y estoy aquí para conversar una vez más al respecto de la palabra contigo. Sabes, hay un filósofo llamado Séneca que tiene una frase muy famosa que dice más o menos así: no hay viento favorable a aquellos que no saben a dónde van. Y esto es algo importante en nuestra vida, es importante entender. Es necesario tener objetivos, porque si no, no sabemos dónde vamos y no hay viento favorable a eso. Y hoy quiero hablar respecto de eso, sobre tener objetivos, sobre saber a dónde vamos. El nombre de la palabra de hoy es la importancia de tener objetivos y es sobre eso que vamos a conversar. Entonces, vamos al video. En estos días Dios me ha llevado a meditar, a pensar un poco al respecto de tener objetivos, de pensar al respecto de cuáles son los objetivos y que tenemos como objetivo. Entonces yo he buscado en la palabra entender un poco de eso, y para que empecemos hoy entonces a hablar al respecto de la importancia que los objetivos tienen en nuestra vida, yo quiero leer con ustedes un consejo del apóstol Pablo, que él nos va a dar ahí en 1 Corintios, en el capítulo 9, los versos del 24 al 27. Y eso es un muy buen consejo que él da de cómo él se porta al respecto de eso, al respecto de tener objetivos. La Biblia dice así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura por siempre, para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a todos, yo mismo quede descalificado. Bueno, el apóstol Pablo acá nos trae una explicación. O sea, lo primero que hace es hacer una analogía a lo que es la vida cristiana, el camino con Dios, y lo que es una carrera que corre un atleta profesional. Entonces, lo primero que dice es que estos atletas entrenan mucho, son muy esforzados en todo que van a entrenar, porque ellos están conscientes de que uno solo va a ganar esta carrera, que uno solo va a ganar, tiene la posibilidad de ganar. Entonces, entrenan al máximo, dan todo lo que tienen para llegar a eso, para que alcancen su premio. Entonces, al final él va a decir: pero ellos lo hacen por un premio que es mundano, que es humano, que va a pasar. Pero nosotros lo hacemos y tenemos que hacer de la misma forma, porque nuestro premio es eterno, es mayor, es de verdad. Entonces, la única diferencia que hay es que nosotros estamos corriendo solo con nosotros mismos. Nosotros estamos disputando la carrera solo con nosotros mismos. Pero el mismo esfuerzo, la misma dedicación, es lo que Pablo está diciendo que es necesario para que alcancemos nuestro premio. Después él va a decir que no corre sin metas, sin objetivos, sin tener en su mirada lo que es necesario, el motivo de por qué está haciendo. Entonces él está diciendo que él hace todo eso, pero con en su mente el objetivo que tiene para correr esta carrera. Después él nos va a comparar con otro tipo de deportista, que es el luchador, el boxeador. Entonces él va a compararnos con él y va a decir que él no hace
Él no da golpes al aire, sino que Él sabe bien dónde va a golpear. Él sabe en qué momento hacerlo, Él sabe cómo hacerlo y sabe dónde golpear. ¿Por qué? Porque Él tiene objetivo y Él está entrenando para que esos golpes sean precisos, alcancen en objetivo. Ya Él hace y habla eso. Después nos va a decir que Él golpea el propio cuerpo para que tenga dominio de Él. ¿Qué quiere decir Él con esto? Y quien ya ha practicado un deporte sabe que eso pasa. O sea, cuando uno practica un deporte y después deja de practicar, su mente piensa que tiene que hacer, pero a veces su cuerpo no corresponde en la misma precisión que correspondía antes. Entonces uno no logra hacer lo que hacía antes, aunque entiende el movimiento que tiene que hacer. Entonces lo que él está diciendo es que él va a entrenar su propio cuerpo, que se va a entrenar de tal forma que él logre, siempre que entienda el movimiento que tiene que hacer, siempre que él sepa lo que es necesario, siempre que él entienda que tiene que caminar en dirección a su objetivo, entonces que su cuerpo, que él pueda corresponder a este movimiento que es necesario. ¿Para qué? Para que no sea que él, habiendo habilitado a muchos para llegar al reino de Dios, no llegue al reino de Dios. Eso nos dice Pablo en este pasaje. Entonces él nos habla la importancia de tener objetivos. Y yo hoy estoy hablando al respecto de objetivos porque estamos en un momento también de pensar en esto. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y hay tantas cosas pasando que no tenemos control. Y si uno está en la casa, está así como sin rutina, y si está trabajando también está con su rutina alterada, porque igual las cosas no están más caminando para nadie de la misma forma como estamos caminando. Entonces, en estos momentos es posible que nosotros, que se nos envase el enfoque, que nosotros perdamos la mirada en lo que es el objetivo que teníamos, en los sueños que teníamos, en las cosas que Dios tenía. Para que nosotros podamos entender cómo proceder en esta situación en relación a nuestros objetivos, también es bueno que podamos mirar hacia la Biblia y ver un ejemplo de qué pasa con los discípulos, ver un ejemplo que la Biblia nos trae para que nosotros podamos también ejercitar esto y hacer la comparación con nuestra vida, ver cómo es importante tener esto que Pablo nos habla. Bueno, el ejemplo que quiero traer hoy para que nosotros podamos hacer esta comparación es el ejemplo de los dos discípulos en el camino de Emaús. ¿Qué estaba pasando en esta situación? Hacían 3 días más o menos que Jesús había sido crucificado y se había morido. Ellos eran discípulos que estaban siguiendo a Jesús, entonces pasaron por toda la complicación y el estrés del momento de la crucificación, de que le arrestaran a Jesús, que estaban perdiendo a su maestro y todas estas cosas estaban pasando con ellos, y ahí Jesús se muere y ellos se quedan ahí como sin saber qué hacer, con una situación súper compleja, con los objetivos como nublados delante de sus ojos. Y ahí entonces estos dos discípulos deciden volver a su casa. Entonces estaban en Jerusalén y deciden ir de camino a Emaús. Cuando estaban en el camino, Jesús se acerca a ellos. Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? Porque ellos estaban hablando al respecto de lo que había pasado con el mismo Jesús. Y la Biblia va a decir que ellos tenían como los ojos impedidos de percibir qué estaba pasando quién era Jesús. Entonces ellos le dicen, mira, tú eres el único que estaba en Jerusalén y no sabe qué ha pasado con Jesús, que como nuestros líderes
y los que comandan la ley de los judíos, los fariseos, lo tomaran a Jesús y le crucificaran a él. Y nosotros, la verdad, que esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero se murió. Entonces estamos volviendo a la casa. Entonces Jesús le dice: mira, ustedes no se acuerdan todo lo que la Biblia ha hablado, todo lo que la ley ha hablado al respecto del Mesías. Y empieza a enseñarles la palabra mientras caminan hasta Emaús, y les enseñan la palabra y todas las cosas, desde el comienzo de la Biblia hasta el momento que estaban ahora, todas las profecías que hablaban del Mesías y todo eso. Entonces, pero hasta el momento ninguno de los dos había reconocido a Jesús. Entonces cuando llegan a Emaús, está llegando cerca de la noche, y Jesús hace como que voy más adelante, voy a seguir, no voy a quedarme en Emaús. Entonces ellos dicen: no, quédate con nosotros, nos gustó mucho tu persona, quédate esta noche acá, después mañana sigue porque va a llegar a la noche. Y Jesús dice: ya, bueno, entonces me quedo con ustedes. Y cuando llega el momento de la cena, van a cenar, y Jesús toma el pan y lo parte el pan, y ellos reconocen que es Jesús, porque dice que se les abren los ojos. Entonces ellos reconocen a Jesús, y ahí Jesús sume de ahí, desaparece, y ellos empiezan a decir: pucha, nos quemaba el corazón cuando él hablaba y todo, y Jesús resucitó, entonces vamos a volver a Jerusalén. Entonces ellos deciden volver a Jerusalén, retoman sus objetivos, sus sueños, y vuelven y se encuentran con los otros apóstoles ahí. Bueno, esta es una situación que compleja, que hace también con que los ojos de ellos se queden nublados frente a lo que es el objetivo que Dios tenía para ellos. Y de hecho la Biblia, y esta es la primera cosa que aprendo con esto, con este pasaje, es lo que la Biblia dice, que ellos estaban con los ojos impedidos. Bueno, cuando nosotros leemos el texto que está ahí en Lucas 24, del 13 al 33, que va a contar esta historia que le conté ahora, nosotros vamos a ver ahí y vamos a tener la impresión de que ellos están con los ojos impedidos porque Dios los impidió los ojos, o tienen los ojos impedidos porque Jesús les impidió a ver que Él era Él mismo. Pero la verdad es que la Biblia en ningún momento dice eso. En ningún momento la Biblia dice que Dios hizo con que no vieran que era Jesús. Entonces yo puedo decir que en esta situación que existe una probabilidad que ellos estuvieran con los ojos impedidos de ver que Jesús estaba con ellos, porque no estaban tan involucrados en sus cuestiones, en todo lo que estaban pasando, que no reconocían quién estaba con ellos. O sea, cuando no tenemos claro nuestros objetivos, nuestros ojos se quedan impedidos, y ahí dejamos de ver. Y eso puede pasar por distintos motivos. Por ejemplo, por desespero. Nosotros tenemos ahí en Juan 20:15 la situación de María. En la misma situación de cuando las señoras van al sepulcro de Jesús y no lo encuentran. Y ahí frente a María está Jesús y le está contando qué está pasando, y él no reconoce que él es él, porque está tan desesperada con la situación y no espera, porque lo mismo pasa con nosotros. Piense que si tú perdiste a alguien y tú encuentras en la calle una persona idéntica a esta persona que perdiste, tú no vas a correr a abrazar a esta persona. La primera cosa que te va a pasar en la mente es que está mirando a una persona exactamente igual, pero no que es la misma persona. Entonces, ¿qué pasaba en ellos por no estar con los ojos fijados en el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué les había hablado Jesús? Que Él estaba con ellos y les estaba enseñando, pero que Él iba al Padre y les iba a enviar otro consolador, y entonces ellos iban a seguir. Él había hablado que Él iba a morirse y resucitar distintas veces en los evangelios.
Pero como ella estaba desesperada, ella no se acordaba de estas cosas, no se acordaba del objetivo lo cual Jesús le estaba pasando. Entonces, cuando pasaba eso, cuando miraba así en esta situación, ella no percibía que estaba hablando con Jesús. Otra cosa que nos puede hacer quedarnos con los ojos impedidos es la ignorancia, en el sentido más natural de la palabra ignorancia, que es ignorar las cosas, no entender lo que está pasando, no prestar atención. En el verso 25 del texto de los discípulos en el camino de Maús, Jesús los llama de necio. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que ellos estaban ignorando lo que estaba en las escrituras, que ellos estaban ignorando, entonces por eso no percibían qué estaba pasando, no percibían que el Mesías necesitaba pasar por todas estas cosas. Otra cosa que nos puede hacer con que los ojos queden impedidos de ver las cosas es el miedo. En Juan 20:19 va a decir que los discípulos estaban reunidos en una casa con las puertas, las ventanas cerradas, porque tenían miedo de que de lo que los judíos podían hacer con ellos. Bueno, es el momento donde Jesús aparece a ellos, pero ellos estaban con miedo y por eso no estaban disfrutando de lo que vendría. ¿Por qué? Porque Jesús les había prometido que el poder de Él iba a venir sobre ellos, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y en este momento era el momento, porque era necesario que Él fuera para el Padre, para que el Espíritu Santo viniera y que el poder estuviera sobre ellos para que pudieran predicar. Entonces, era el momento de estar ahí fijo en Dios, buscando la parte de Él para recibir este Espíritu Santo, para seguir la obra, pero ellos estaban con miedo, entonces no entendían. Otra cosa que te puede hacer quedar con los ojos impedidos y que yo veo muy claro ahí es lo que pasa con Tomás. En Juan 20:25 habla que él duda, y la duda te puede hacer esto. ¿Qué pasa ahí? Él dice, no, yo sé, yo escuché que ustedes están diciendo que Jesús resucitó, pero yo solo voy a creer cuando pueda tocar en sus heridas, cuando toque en su lado. Entonces, y Jesús mismo lo va a decir, mejor sería si tuviera creído cuando yo hablé que iba a pasar esto, o creído cuando escuchaste que de hecho lo que yo hablé se cumplió, yo resucité. Entonces la duda también te hace quedar con los ojos impedidos. La distancia también, cuando estás distante del objetivo, eso te hace quedar con los ojos con los ojos impedidos, cuando vas lejos del objetivo. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Y Jesús en el capítulo 21 de Juan tiene que ir detrás de Pedro, porque Pedro vuelve a la antigua vida y va lejos de lo que Jesús dijo para él. Él vuelve a pescar. Y Jesús cuando lo conoció, él lo llamó como discípulo, dijo, hasta este momento tú fuiste pescador de pez, pero a partir de este momento tú vas a ser pescador de personas, tú vas a ser un ministro de mi palabra. Eso lo dice a Pedro. Bueno, ¿qué hace Pedro? Vuelve a pescar, se aleja de lo que es la voluntad de Dios, se aleja del objetivo. Entonces Jesús tiene que ir detrás de él y restaurarlo al objetivo, porque estaba lejos. Entonces se quedó con los ojos impedidos. Y otra cosa que está un poquito más distante de lo que pasa en este momento con Jesús, pero también nos puede dejar con ojos impedidos, es el odio. Ahí en Hechos 9:5 vemos qué pasa con Pablo, que no estaba específicamente en este momento, pero también le pasa eso, de quedar con los ojos impedidos. Miren, Pablo era alguien que desde niño fue criado para amar la palabra de Dios, pero el odio que los judíos estaban nutriendo en relación a los cristianos hizo con que se enseñara a Pablo que los cristianos eran malos. Entonces él perseguía a los cristianos por su cultura, y una cultura generada en odio. Entonces el odio hizo con que estuviera ciego él,
con que él tuviera los ojos impedidos de ver la obra de Dios. Entonces, la primera cosa que veo en esto es que estar así demasiado involucrado en nuestra situación, en una situación compleja, con los ojos lejos de la voluntad de Dios, sin mirar hacia el objetivo, nos hace quedar con los ojos impedidos y dejar de ver el objetivo. Esta es la primera cosa que veo. La segunda cosa que veo en estos discípulos, que es algo que los hace alejar del objetivo o perder el enfoque en el objetivo, es que sus expectativas eran distintas de lo que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Él se muriera, para que el Espíritu Santo viniera, para que ellos predicaran la palabra de Dios. Pero ellos aclaran en el verso 21 que sus expectativas no eran estas. No era el entendimiento que tenían ellos. El entendimiento que tenían ellos y lo que esperaban ellos era que Jesús fuera un libertador político, que Él restaurara el reino de Israel, que Él salvara el reino de Israel, que era de hecho lo que Jesús está haciendo, pero de una forma espiritual y más profunda de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús viniera y sacara a Israel del dominio romano y les restaurara la gloria antigua como reino. Pero Jesús lo estaba haciendo esto de una forma espiritual y más grande, de una forma a salvar toda la humanidad. Pero ellos no entendían esto. ¿Y por qué no veían lo que Dios estaba haciendo? Y de hecho no veían porque ellos escucharon que Jesús iba a resucitar. Y bueno, las señoras que antes visitaron y ellos lo describen esto cuando están hablando con Jesús, les hablaron que Jesús había resucitado, pero ellos no lo creen. Entonces ellos no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo esto. Y de hecho su corazón quemaba cuando Jesús le hablaba las escrituras, como que restaurando lo que era la voluntad de Dios, restaurando lo que Él había enseñado, pero aún así ellos seguían caminando en la dirección errada, porque la dirección correcta era que se quedara en Jerusalén, pero ellos, la verdad, estaban alejándose de Jerusalén. Entonces caminaban en la dirección errada, porque después tenía que volver. Y este sí es el tercer punto. El tercer punto es que cuando el objetivo se queda claro para ellos, ellos vuelven, que es lo que demuestra el verso 33, el último verso. Que ellos cuando perciben que están lejos del objetivo, ellos vuelven. Pero algo importante decir esto, como una analogía de las cosas que pasan en la vida, porque la distancia que caminaron no es tan grande, pero ¿qué pasa? Ellos caminaron 22 kilómetros a más de lo que era el objetivo para ellos. Fíjense que en el comienzo de este pasaje va a decir que Emaús se quedaba 11 kilómetros de distancia de lejos de Jerusalén. Entonces ellos caminan hasta Emaús y tienen que volver de Emaús a Jerusalén. Estos son 22 kilómetros que no necesitaban haber caminado. Y nosotros también, cuando no estamos con los ojos fijos en nuestros objetivos, también caminamos kilómetros a más. Entonces esto es necesario, que nosotros tengamos los ojos fijos en los objetivos para tener la restauración y que no caminemos a más, no tengamos trabajo a más para volver a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, o para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Estas son las cosas que yo aprendo con esto. Es muy importante estar entrenado en todas las cosas, como dijo Pablo, y concentrado en esto, porque en estos momentos donde las cosas se quedan más o menos nubladas, la rutina se queda más dispersa, las cosas se quedan, y estamos todos en esto, a veces se queda más difícil ver los objetivos, pero tenemos que sí cuidar y estar siempre concentrados para no tener los ojos impedidos,
para que podamos estar siempre mirando hacia el objetivo. Necesitamos siempre estar en comunión con Dios para que nuestras expectativas personales estén en comunión con lo que es la voluntad de Dios. Y sí, si en algún momento, ojalá no nos pase, pero si en algún momento caminamos a más, que Dios nos aclare como hizo con ellos, les explicó lo que estaba pasando, es que volvamos al objetivo original. Esta es la palabra, este es el desafío que quiero hacerte hoy con esta palabra. Este es lo que te quiero hablar hoy al respecto de la palabra. Así que te pido que baje tu cabeza, cierre tus ojos y vamos a orar. Dios, delante de tu presencia quiero entregarte nuestra vida, de todos que estamos escuchando esta palabra, de cada uno que acompaña a Dios este video. Que tú vengas a hacer tu voluntad, que así como Pablo estemos siempre con los ojos fijos en la meta, Dios, que estemos bien entrenados, así como lo que nos enseña ahí, Padre, es que nuestros ojos, Padre, no se queden impedidos, que nosotros estemos en comunión contigo para que nuestra voluntad sea la misma tuya, Padre, y que no nos alejemos, no caminemos a más lejos de los objetivos, sino que siempre en dirección a los objetivos, los sueños que tú nos has construido, Padre. Eso te pido, que esta palabra sea de aliento, Padre, a todos que están escuchando, y Padre, que sea también para darle una nueva vida, Dios, a su caminada hacia los objetivos, los sueños que tú has puesto en la vida de cada uno, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Comente conmigo acá en los comentarios del video, cuáles son los objetivos de Dios para tu vida. Cuéntanos tu testimonio al respecto de lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida también, para que nosotros también seamos bendecidos con tu testimonio. Te pido también que si acompañaste el video hasta este momento, que dejes tu like en el video. Esto nos ayuda mucho a ser mirados por muchas más personas, y que a que esta palabra bendiga a otras personas, como ya bendijo a mi vida cuando tuve que hacer el estudio, y está bendiciendo tu vida ahora en este momento. Y comparte el video, envía a tu hermano, envía a tu mamá, envía a tus amigos, a una persona que quizá necesite de esta palabra, de una palabra de aliento en este momento. Entonces haga esto para que todos sean bendecidos también. Ya, chao, un gusto estar con ustedes hasta este momento, y hasta el próximo video.